Bueno, Paola, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. Hola Mauro, gracias por invitarme. Un placer tenerte acá conmigo. Voy a estar hablando con Paola Lucantis. Sos editora de Tusquets, bueno, un sello de los importantes de este país. Pero antes de hablar de tu trabajo actual, me gustaría hablar un poquito de tus comienzos como lectora. ¿Por dónde arrancaste? Uf, en el Paleolítico. Yo no era muy lectora de niña. Había algo ahí como que no enganchaba la lectura que me daba mi madre. Y empecé a leer de adolescente cuando ella se copó mucho con el boom latinoamericano. Entonces empecé por lecturas de autores latinoamericanos. Empecé con García Márquez, Vargas Llosa, algo de Soriano y Isabel Allende en ese momento, después hasta alguno de Oriana Falachi, que como con esos libros que estaban como en pleno apogeo en los 80, ¿no? Y, y 70, después, 80. y después, bueno, estudiaste Ciencia de la Comunicación en la UBA. Y bueno, ya empezaste a trabajar en editoriales importantes, ¿no? ¿Cómo se da Mm. tu llegada particularmente a Tusquets? A Tusquets se da porque perseguí durante muchos años a Mariano Roca, el editor de Tusquets. Yo soy muy amiga de Sergio Holguín y él me decía, vos tenés que trabajar en Tusquets, vos tenés que trabajar en Tusquets. Yo en ese momento, te estoy hablando de año 2002, más o menos, trabajaba de manera independiente. Tenía una agencia de prensa, manejaba varias cuentas editoriales, centros culturales, y lo perseguía Mariano Roca por todos los eventos y le decían, vos me tenés que contratar, vos me tenés que contratar, yo tengo que ser la prensa de Tusquets. Y en el 2005 vino Almudena Grandes a presentar Castillos de Cartón y Mariano me llamó y me dijo, necesito que por favor hagas la agenda de prensa de Almudena. Y yo un poco que lo extorsioné y le dije, bueno, pero si sale bien me quedo trabajando en Tusquets. Ah, bueno, buenísimo. Qué presión. Y bueno, sí, 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 sí. Y bueno, eran los comienzos de Almudena en Argentina, ¿no? En ese momento Almudena recién empezaba a ser conocida y de hecho fue como una presentación muy tímida en el Centro Cultural España, ya en el ICI de Florida. Eh, y bueno, y ahí me quedé trabajando en Tusquets después de hacer la agenda de Castillos de Cartón. ¿Y cómo fue ese recorrido desde, bueno, el 2005, que estás en Tusquets, hasta llegar al 2015 a ser ya, bueno, editora del sello, ¿no? De la parte de ficción. Sí, bueno, yo empecé con eso. Yo tenía una agencia de prensa, entonces Tusquets era una de las cuentas a la que le empecé a manejar la comunicación. Tenía otras cuentas también, pero bueno, había algo como muy personal con Tusquets. A mí era es un sello que me encanta, que adoro, me gusta todo. Entonces, bueno, tenía una predilección, digamos, por. En el 2009 viajé a España porque Tusquets cumplía 40 años y bueno, ahí era un momento en que Tusquets también empezaba a profesionalizar, empezaron a imprimir muchos libros en Argentina, entonces faltaba gente y yo ya estaba muy metida, era muy metiche y entonces dije, bueno, además de la parte de prensa y comunicación, me hago cargo de producción. Yo no tenía idea, no había visto una resma de papel más que para poner en la impresora. Y bueno, había que hacer un seguimiento de producción y el seguimiento con las imprentas. Entonces, Mariano me lo enseñó en 15 días y me empezó a pasar, y bueno, y ahí entré, digamos, a trabajar de manera fija en Tusquets, haciendo un poco de todo, porque en las estructuras chicas haces un poco de todo. Y ahí fuimos creciendo porque se armaron algunas ideas de marketing, entonces entró otra persona, armamos los libros en la editorial, bueno, se fue armando un equipo de trabajo que pudiera rendir lo que ya era Tusquets en el mercado, ¿no? Con un volumen importante. Pau, hablando un poquito del catálogo, ¿no? Por ejemplo, la elección de los títulos. Generalmente son títulos que en líneas generales te gustan a vos, algunos que vos ves que pueden ser
puntuales para el sello que le puede gustar a los lectores de Tusquets? A ver, yo elijo algunas cosas de las que publican en España, ¿no? Hay autores que ya son consagrados, esos no, por supuesto no los elijo, digo yo, a Padura no hay ninguna duda en publicarlo. Pero después algunas de las cosas que publican, que lo que nosotros llamamos los sedentes, que son libros que se contratan en España, y nosotros elegimos una parte del catálogo que se publica en Argentina, proviene de lo que contrata España. Y después hay otra línea de narrativa argentina que es un poco la que me dediqué a armar yo, un poco porque empezaron a aparecer algunos títulos y porque, no sé, porque también, digamos, eso fue a partir de la compra de Planeta, digamos, a partir de que Planeta compra Tusquets, ¿no? Durante la época, digamos, de Tusquets sin Planeta se publicaban algunos libros, pero poquitos, eran 4 libros al año más o menos de narrativa argentina. Y bueno, ya había algunos autores, estaba Bettina González, estaba Kosarinsky, y dije, bueno, me empecé a animar y empezaron a llegar algunos manuscritos. eh, no sé si la pensé tanto, no creo que la piense tanto. Hay algunos libros que me gustan particularmente, hay otros que por ahí no me gustan tanto, pero creo que dialogan con el resto de los autores que están en el catálogo. Y bueno, y hay otros con los que uno se equivoca también. Sí, sí, debe pasar. Sí, sí. Te iba a preguntar un poco, sin dar nombres, ¿no? ¿Te ha pasado por ahí de algún autor o algún libro en particular que haya llegado el manuscrito a vos, que por ahí no, digamos, no te haya convencido, sin dar nombres, ¿no? Pero que después le haya ido bien en otra editorial? Sí, sí, ¿Te ha pasado? sí. Y A veces no tiene que ver con el gusto tampoco, sino con la velocidad que uno puede publicar, porque a hay veces algo de la paciencia, ¿no? También. no, y del momento, ¿viste? Nosotros igual estamos, Tusquets pertenece a un grupo grande, tiene dinámicas que a veces son un poco, digo, así como son buenísimas en distribución, a veces son más lentas con la cantidad de publicaciones que tenés contratadas, y por ahí una editorial más pequeña tiene más cintura para moverse. Entonces sí, hay a veces que uno rechaza manuscritos que aparecen en otras editoriales y dices, uy, Claro. se me escapó. O no tuve, no tuve como ni los reflejos, ni a lo mejor tuve la capacidad para publicarlo en el momento que tenía que ser publicado, ¿no? Bueno, pero ha pasado muchas veces en la Si historia, uno ¿no? supiera. Claro, claro. Y en el caso al revés, alguno que vos, digamos, te la jugaste y salió bien. Digo, por ejemplo, se me viene a la mente Las Malas de Camila Sosa Villada, que es un éxito terrible. Bueno, digamos, alguno que se te venga a la mente. Las Malas, bueno, fue un exitazo. Bueno, sí, bueno, qué sé yo, lo de Venturini fue por una jugada. Nosotros no sabíamos si Venturini, a ver, creíamos, Claro. cuando digo plural porque lo charlamos con Liliana Viola, que es la heredera de los derechos. Eh, las amigas, qué sé yo, teníamos dudas si iba a aprender, si no iba a aprender, si se iba a entender. Era un manuscrito que Aurora dejó finalizado, pero no es que teníamos a Aurora para corregirlo y decirle, por acá podemos cambiar esto, por ahí se podría leer. No, no, bueno, era eso. Y además eran libros que ya habían circulado y que ya habían tenido su recorrido. De todas maneras pensábamos que era valioso publicarla, que había que recuperar a una autora, pero no pensamos que iba a ser un éxito de ventas. Y es un éxito de ventas. Que anda muy bien. Entonces, Bueno, ahora está muy de sí. moda lo que son las Instagramer también, ¿no? Y es como que ves muy seguido el libro, ¿no? O los libros que salieron ahora. Claro, porque hay algunas autoras sobre todo, bueno, Marguerite Duras, yo ahora le empiezo a reeditar algunos libros a partir de junio. El año pasado publicamos a Annie Ernaux, que es una autora francesa que estaba publicada por Tusquets. Son autoras que hicieron punta hace muchos años, eh, europeas, que ya trataron temas de feminismo, de aborto, de la independencia de las mujeres, y bueno, tienen una segunda lectura y tienen lectoras
jóvenes ahora, que es lo que pasa con Aurora Venturini y las Claro. Instagramer que vos decís. O sea, a Sí, mí los libros de Aurora Venturini me los piden las amigas de mi hijo, y algo, son chicas de 20 algo años. impensado en otro tiempo, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 sí. Y Y después hay libros argentinos que también, libros de autores más jóvenes, que, a los que yo también apuesto mucho y bueno, van haciendo su camino. bueno, tenés autores que de hecho yo he leído y me gustan mucho, como por ejemplo Quirós, Vitar, ¿no? Bueno, Hay- ellos son dos autores con los que venimos haciendo un camino de construcción de autor, ¿no? De sostener lo que publican y de que ellos vayan encontrando un estilo y a sus lectores, Pau, lectoras. yo tengo amigos editores o editoras también, y a veces me cuentan que a veces es un poco difícil con el tema de los amigos, ¿no? Que por ahí le envían manuscritos. ¿Te pasa muy seguido eso de recibir manuscritos? O que por ahí yo lo llevo a, no sé, a Suar, le deben pedir cada vez que lo ve alguien, dame una oportunidad, un casting. ¿Te pasa muy seguido esto de que amigos se acerquen y ya, bueno, te darás cuenta cuándo es para ofrecer algún manuscrito o algo? Y tenés que rechazar No, o algo. no al nivel de SOAR, por No, 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 supuesto, claro, ¿no? Pero, pero sí, llegan un montón de manuscritos. Llegan un montón de manuscritos de parte de alguien, llegan un montón de manuscritos de manera espontánea. El tema de las redes, eh, bueno, te llegan manuscritos por Instagram, por Face, por el Messenger de Facebook, un poco, sí. Eh, mucho, mucho, mucho más de lo que uno puede publicar. claro, claro, también hay un tema. ¿Cómo ves el mundo Después, editorial hoy? bueno, Esto no es ideal tampoco. difícil ver el mundo hoy, Claro, ¿no? Pero no sé, creo que está muy dinámico, creo que me encantan un montón de editoriales chiquitas que aparecieron, que tienen unos libros espectaculares. Estoy leyendo muchísimos libros publicados por editoriales independientes. Eh, bueno, creo que está un poco, digamos, un poco monopolizado por los grandes grupos, que por suerte aparecen estas editoriales chicas que dan aire y te permiten encontrar nuevas voces también y leer otras cosas. Quizás está un poco sobredimensionado para nuestro mercado, la cantidad de libros que publicamos, todos, ¿no? claro. Eh, no tienen y eso que es un país donde se lee mucho, pero bueno, los libros son caros, hay muchísima oferta. Sí, ¿Qué está bueno decir? lo que No decías, ¿no? sé. De las editoriales Está chicas. vivo, Sí, sí, sigue, sigue lo un que es un montón. montón y más como está todo. Esto que decís es muy interesante. La otra vez creo que habías subido una foto de un libro de concreto, de una editorial nueva Sí, que se está moviendo muy bien. Y está bueno me esto que encantan. también, llegás a leer editoriales independientes y bueno, todo lo que está surgiendo ahora, ¿no? Sí, sí, de concreto leí el de Tali Goldman, que me encantó, y el de Ana Montes. Hay un montón de editoriales que tienen unos libros lindísimos. Rosa Iceberg, bueno, Fiordo ya se consagró, pero los chicos de Chai, bueno, no sé, hay varios. Sí, un montón. Creo que todos los años hay editoriales nuevas. Pau, Sí. para finalizar, ¿cuáles son las próximas novedades de Tusquets? Ah, y ahora en mayo salgo con unos libros que me encantan. Uno es una primera novela de Luciana De Luca, que se llama Otras cosas por las que llorar, que es una novela triste, porque la vida a veces es triste, pero está impecablemente escrita y es una voz preciosa Vi la tapa que subiste hoy, hermosa. Subimos un pedacito de la tapa, pero la tapa quedó hermosa, la ilustró Josefina Yargo, preciosa. Después salimos con una reedición del Petiso Orejudo, que nada que ver, de María Moreno, pero una bomba. Un libro de Matías Fernández Bursaco sobre su propia historia, que también es un libro fuerte, muy jugado, un libro muy especial y también una crónica de una historia personal muy potente.
Después tengo una novela de Pablo Tonelo también para los próximos meses, una de Betina González, una de Mariana Travasio. Ah, Tengo un montón de cositas ah, lindas. bien, bien. Sí, Sí, me sí, sí, acuerdo sí. que, bueno, hablando de María Travasio, que es una gran amiga, estuve en la presentación del libro de cuentos, Ceniza de Carnaval, y Claro. bueno, también me explotó, me acuerdo, esa presentación. Sí, y ahora tiene una novela que es una precuela de Como si no existiese el perdón. Te estoy dando un anticipo, ¿eh? ¿Qué dato tiraste? Más gran Sí, novela. sí, sí. Gran novela. Así que esta es una precuela de esa novela, de Como si no existiese el perdón. Uy, qué primicia me tiraste. Bueno, Pau, Muy muchísimas buena. gracias. Hola, Lucantis, editora de Tusquets. Un placer hablar con vos, Pau, siempre. Gracias, un Te placer mando un hablar beso con grande. vos y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Un beso grande. Chau, chau. Chao, chao.